Hoy iniciamos algo que para mí no es solo un proyecto, es una convicción. Durante años he caminado junto al sector del transporte de carga, he visto de cerca sus desafíos, sus luchas silenciosas, su resiliencia y también su enorme aporte al país, pues contribuye con el 5.9% del Producto Interno Bruto, supera los 2.600 millones en ventas netas y transporta el 80% de los productos que consumimos a diario. Genera miles de empleos directos e indirectos y por eso me atrevo a decir que el transporte de carga mueve la economía de todo el país. Pero pocas veces se habla de las personas que mueven al transporte. Detrás de cada camión que recorren en las carreteras, detrás de cada operación logística que conecta ciudades, puertos, fronteras y también personas. Hoy hay decisiones, sacrificios, liderazgo y también visión. Hay historias que merecen ser contadas y por eso tenemos este proyecto que se llama Líderes en Movimiento. Es un espacio para conversar con personas que han transformado esta industria, porque no es solamente un sector, es una industria completa, con quienes asumen responsabilidades, han enfrentado desafíos y han construido el futuro del transporte de carga en nuestro país. Esto no es solo un podcast o un conversatorio, es una plataforma para visibilizar el liderazgo que existe dentro del transporte. Es una manera de humanizar una industria que muchas veces solo se le mide en cifras, toneladas o rutas. Queremos mostrar que el transporte no es solo la maquinaria, los camiones o la logística, es compromiso, es empresa. Son personas que son como hormiguitas que trabajan día, tarde y muchas veces cuando nosotros dormimos, ellos siguen trabajando. Es familia, es país. Y en esta primera edición, en el marco del Mes de la Mujer, queremos reconocer el liderazgo femenino, que está marcado un antes y un después en esta industria del transporte y la logística. Nuestra primera invitada de hoy es una mujer que solo con su presencia irradia luz, tiene experiencia, liderazgo y también resiliencia. Tenemos una persona que tiene más de 30 años de experiencia en el comercio exterior, es gerente general del grupo López Mena, que está integrado por 4 empresas, con presencia en Ecuador y Estados Unidos. La primera es Pacater, está dedicada al transporte interno pesado. La segunda, Megarrutas, autorizada por la aduana para consolidar y manejar carga internacional. Y la tercera, López Mena, que es la agencia de aduanas. En Florida tiene Casal, Business Intelligence, es presidenta de la Federación Ecuatoriana de Agentes de Aduana y vicepresidenta en la Asociación Logística del Ecuador, así como también ocupa el cargo de la vicepresidencia en Women in Supply Chain Ecuador, WINS. Damos la bienvenida a Katia López. Gracias por haber aceptado esta entrevista el día de hoy. Gracias a ti, Belén. Encantada de estar aquí. Bueno, vamos a empezar. Tú eres una mujer que tiene mucho liderazgo, tiene el enfoque de servicio y también una visión empresarial, pero con propósito. Entonces, antes de ser gerente general de este gran grupo que aglutina a 4 empresas y tiene presencia internacional incluso, ¿quién eras? ¿Qué soñaba esa joven que empezaba hace más de 30 años atrás en un sector logístico que más bien era comandado por los hombres? Bueno, dicen que uno comienza a armar su vida o ver lo que vas a hacer en el futuro desde la niñez. Y yo tuve una oportunidad de liderar equipos desde realmente bastante joven. A los 12 años ya fui prácticamente la administradora de un negocio de comida rápida de una de mis hermanas mayores. Y eso me dio unas habilidades para saber cómo tenía que organizar una producción, qué abastecimientos tenía que tener, cómo se controlaban los costos y sobre todo el manejo del personal. Luego, al escoger mi profesión, me graduaba del colegio y salía a la carrera de comercio exterior
en la UTE. Bueno, vi el pensum, dije, esto es diferente de lo que había en todas las carreras normales, y dije, ok, creo que es realmente una oportunidad. Desde que comencé a estudiar, también trabajé también a la par, y vi que el comercio exterior y la logística como tal, era lo que a mí me movía, ¿no? Y a partir de eso, realmente yo no he parado en todos estos 33 años. Lo que quise, siempre tuve desde pequeñita tal vez un enfoque muy claro en poder generar empleo, en poder generar oportunidades para otras personas. Y la única manera de hacer eso es cuando tú puedes tener la oportunidad de comenzar con un emprendimiento, que luego eso con una maduración pasa a un negocio y una empresa como el grupo que tenemos hoy día. Así es que fue tal vez esa visión clara de qué es lo que quería hacer. No quería estar en una relación de dependencia y más bien ser la que proponía un servicio, un negocio y también estas fuentes de trabajo para las demás personas. Qué bonito, porque en ese tiempo, hace 30 años, no existía una carrera de logística o de transporte. Actualmente, en cambio, tenemos ya bondades en universidades, en institutos que están impulsando esto, ¿no? Creo que ya han visto un nicho muy importante a los jóvenes para que también tengan este tipo de experiencias. ¿Recuerdas el momento en el que sentiste este liderazgo que nació en ti? Porque cuando yo conocí a Katia, la vi toda una mujer empoderada, llena de luz, y eso es difícil exponer hacia afuera. Entonces, ¿en qué rato sentiste este liderazgo tú? Creo que la primera cosa una de las primeras cosas que me marcó es la confianza que, por ejemplo, mi padre y mi madre me dieron desde pequeña. Cuando comencé a emprender en otros temas y siendo muy jovencita, mi padre confió en mí. Y cuando enfrenté la pérdida de mi padre cuando tenía casi 15 años, supe que ya no tenía otra opción, que ya era hacerme cargo de mi vida, hacerme cargo de mis decisiones, y que ya no tenía la persona que me iba de pronto a pagar la universidad o a mantener en algunos temas que tú necesitas en el crecimiento de tu vida. Y más bien eso fue no un trauma, sino fue una motivación para saber que depende de uno mismo, que depende de mí, crear las circunstancias necesarias para comenzar un negocio sostenible a largo plazo. Y cuando ya comencé el negocio y me di cuenta que el comercio exterior, la logística como tal, son los motores de la economía del país. Así es. Que afectamos a la productividad del Ecuador, que atendemos a todas las industrias, sin excepción, desde el sector público al privado. Y que si nosotros no hacemos una correcta encadenamiento de todos los sectores, pues todo se cae. Así y cuando eso ya fue tan claro para mí, dijo, ya no, tengo la oportunidad de estar ya en este rol, de comenzar a construir, de que este sistema ya estaba ya estable, ya estaba más sólido. Bueno, pues aquí no hay vuelta atrás y hay que ponerle todas las ganas, toda la actitud, todo el compromiso y sobre todo la fe inquebrantable de que las cosas van a salir bien. Entonces, creo que eso es lo que me acompaña todos los días, independientemente de las condiciones con las que uno amanece, en las noticias que tenemos que enfrentar en esta industria que es demasiado inestable actualmente. Pero si uno no tiene esa capacidad, esas habilidades innatas que hay que tener en la logística, pues tampoco lo puedes ir fluyendo, ¿no? Puedes ir avanzando. Esta Katia que ha tenido entonces una resiliencia desde adolescente, se podría decir, y que no ha dejado este liderazgo con esta luz encerrada en el armario, sino que ha compartido hacia los demás. El Grupo López Mena integra Transporte Pesado, una de sus empresas es filial de la SET, tiene la consolidación de carga, agencia de aduanas, tienes también Business Intelligence. Más allá de la estrategia, ¿qué motivación personal te llevó a ti a construir este modelo tan integral? Porque muchas veces el transporte se lo ve muy suelto, el transporte de mercancías, y después empiezan a ver qué pueden hacer más allá. Tú con tu visión, ¿qué te motivó a que tengas un grupo integral? Porque haces varias cosas, tienes empresas incluso afuera del país. ¿Qué te motivó a ti, Katia? Bueno, el momento que comenzamos con la agencia de aduanas, que fue la primera, y refiriendo nuevamente a lo que es la logística, que nosotros somos un eslabón demasiado importante dentro de la cadena porque prácticamente articulamos toda la parte previa y verificamos, somos el que corrige algún error
en el proceso previo de compra, el que enfrenta algún problema ya en el proceso ya de la logística como tal, que tiene que aplicar la normativa correctamente. Y la aduana y el comercio exterior te da tantas aristas, o sea, tienes muchos campos en donde actuar, en donde trabajar, en donde generar servicios, negocios, pero para que este proceso de la entrega, de la nacionalización de carga y del proceso como tal, que no sería solamente la nacionalización, sino una compra efectiva o una exportación efectiva para uno de sus clientes, tiene que tener la seguridad y tiene que cerrarse un proceso de forma correcta. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos expuestos a terremotos, a temas climáticos, a que las carreteras, qué sé yo, no estén habilitadas, a un paro, a unas condiciones en puertos internacionales que no te corresponden, pero que el barco llegó y en el transbordo simplemente el puerto al que llegó no te atiende y no te embarca el contenedor después de 15 días. Y en esa incertidumbre, para mí la mejor manera era tratar de centrar o de dar un servicio que nos corresponda a nosotros y poder garantizar que la operación no se va a parar. Es decir, dar confianza. Y en medio de la incertidumbre, que pese a que tengas toda la logística integral tuya y que depende de ti el control, hay condiciones que realmente no las puedes evitar, o sea, que vas a tener que enfrentar, que no están en nuestras manos. Pero lo que esté en nuestras manos, sí, tener la seguridad y trasladar esa seguridad a los clientes que confían en nosotros, en que su mercadería va a seguir un proceso estandarizado y que vamos a poner los recursos que estamos ofreciendo para que la operación salga sin ningún problema. Entonces es crear un ecosistema que en lo que te corresponde a ti esté controlado, funcione adecuadamente y que esté siempre a disposición con toda la trazabilidad y transparencia para nuestros clientes. En todo este largo camino que has tenido, ya 33 años, veo que el Grupo López Mena tiene 33 años, no todos los días ha de haber sido días soleados y felices. ¿Qué momento desafiante en tu vida, en todos estos 33 años, te marcó? Pueden haber muchos, ¿no? Sí. Pero un momento específico desafiante y que más bien esto te ayudó y no te quedaste ahí estancada. ¿Nos puedes compartir? Sí, ahí realmente fue, creo que para todo el mundo, sin excepción, pero en mi caso particular fue la pandemia. Nosotros atendemos a varios grupos empresariales, varias industrias, pero tuvimos en el mes de abril, en el mes de marzo y abril del 2020 una disminución del 70% de las operaciones. Así es. Y teníamos que pagar el impuesto a la renta, teníamos que pagar la nómina, teníamos que ver qué hacemos con tantas personas que ya no podíamos, te imaginas, solamente un 30%. Y bueno, ahí fue meterme mucho en la operación, en a ver qué es lo que... Y además de eso, fuimos una de las pocas empresas que jamás paralizó operaciones y que estuvimos directamente involucrados en toda la mercadería que llegó para la pandemia. Entonces nosotros atendíamos donaciones, atendíamos pruebas rápidas, atendíamos todo lo que era limpieza, higiene, lo que tenías que tener, ¿no? Que los guantes, que el alcohol, absolutamente todo. Y por ejemplo, mover a nuestro equipo a Guayaquil. ¿Te recuerdas que eran los trajes como que de astronautas? Así literal, con la comida desde la casa, rogando para que no les pase nada, para que no se contaminen. En abril fue espantoso en el puerto de Guayaquil, pero teníamos que, pese a todo eso, garantizar la operación y teníamos que estar en el aeropuerto. Entonces el trabajo eran casi 24 horas porque uno estaba en la casa pero trabajaba el doble, pero enfrentar esta disminución de operaciones y a la vez ver qué haces con la gente que realmente tiene que quedarse, quien no. Tuvimos los acuerdos de rebajas salariales, nos acogimos a eso, porque no podíamos hacer más. O sea, bueno, o despedimos a un montón o despedimos a los menos posibles, y a los menos posibles les tenemos que reducir el salario porque no podíamos más. Y después renegociar con proveedores, renegociar con el banco, el impuesto a la renta. Entonces fue un día, yo me acuerdo, abril, mayo, o sea, de decisiones tan difíciles, tan duras. Pero eso, por ejemplo, a mí me permitió que al meterme mucho en la operación y regresar después, que sabíamos que era ya después de algunos meses, cambiar sustancialmente la estructura de la empresa.
Y en el 2021 nosotros tuvimos las mayores decisiones que tomamos en estructura, en visión, en cómo manejamos el equipo, en cómo hacemos reportería, cómo alivianamos las cargas de algunas de las personas que trabajan con nosotros. Y ahí fue el cambio más fuerte que tuvimos. O sea, en medio de eso dije, bueno, estamos en esto, peor que esto no vamos a poder estar. Así es que lo que sea que tenga que pasar, pasa ahorita y lo enfrentamos como tiene que ser. Pero esa fue una enseñanza, ¿no? O sea, por más duro que fue, realmente muy, muy complicado, pero fue un antes y un después en nuestra organización. Así es, muchas empresas en la pandemia bajaron la LANFOR porque no tenían más para sostenerse y fue un momento muy crítico, ¿no? Yo siempre digo, en nuestro país, aparte de la pandemia, ser empresarios de valientes, porque todos los días es como, hoy amanezco así, más tarde amanezco así, y las decisiones económicas son muy importantes. Has definido el liderazgo como servicio. Yo siempre que te he visto articulando gestiones, siempre tiene este propósito, ¿no? Tu vinculación. ¿De dónde nace esa convicción? ¿Cómo se te traduce el concepto de servicio en decisiones concretas desde la organización? Porque eres presidenta de la FEDA, eres vicepresidenta en Azolog, hay un paréntesis, yo fui fundadora de Azolog, pero nunca pensé que ahora iba a tener esta acogida tan grande, ¿no? Y yo más bien felicito, porque ahora los directivos que le están llevando le han hecho crecer muchísimo. Y tú eres parte de este trabajo. Entonces, ¿qué decisiones concretas has hecho para que también este tipo de organizaciones sean visibles? Yo pienso que lo llevo realmente muy, muy adentro en la parte del servicio, que si en la vida tú no estás para servir, no es vida. Y ese servicio se enfoca en que puedas tener la capacidad de ayudar a resolver algún conflicto complicado de alguna industria o de una persona que confía en ti. Porque no se trata de cuántos cargos te puedas ocupar, sino de verdad el propósito que tienes y cómo colaboras o con tus clientes, o con tu personal, o con tu familia, para que puedas llevar al siguiente nivel a las otras personas. Si tú puedes inspirar positivamente a que las demás personas se den el permiso de probar que lo pueden hacer, que no hace falta que tengas el miedo de compartir información, de dar tu tiempo o de dar tus conocimientos, porque los conocimientos, lo que aprendes en la vida, los duros se te quedan aquí para toda la vida. Así es. Pero si no tienes la generosidad de compartir con los demás, y si tú no tienes la capacidad de inspirar al resto, pues no estás siendo ese ser humano que trasciende. Y el trascender no es, como te digo, no es los títulos universitarios que vas a conseguir, sino lo que puedes lograr en las personas. Cuando tenemos la oportunidad y tenemos la confianza de nuestros clientes, pues lo más bonito es saber que fuiste parte de ese éxito. Así y que con un asesoramiento tuyo o con el tiempo que le diste o con la escucha activa que le pudiste brindar, esa empresa ahora, nosotros tenemos empresas que trabajan con nosotros 30 años. Y verles cómo tal vez comenzamos igualitos y ver ahora cómo están, qué hacen y qué redundancia tienen con sus equipos y en la sociedad. Realmente a mí me motiva siempre en seguir avanzando, ¿no? La decisión ya es de cada persona, pero creo que si tú no tienes esa empatía para ponerte en los zapatos del otro y para dar tus conocimientos, tu tiempo auténticamente, pues el liderazgo no existe, porque simplemente es frasecitas o palabras y no son hechos que redundan en el bien común. Y cuando tenemos la oportunidad de estar en gremios, como en el caso mío, creo que soy gremierista también desde chiquita, desde joven, es la gran oportunidad de trabajar por los demás. Y ese resultado muchas veces no se lo ve enseguida, lo vas cultivando con el tiempo, pero saber que lograste una ley, que gestionas en favor de un conglomerado, de las personas de tu sector, y que todos van a ser beneficiados con eso, creo que es una bendición, que es lo que uno, en mi caso, digo, con eso estoy más que feliz, porque aquí la gremialidad es un voluntariado y en muchos países igual,
pero ese voluntariado se lo ejerce de esa manera, en mi punto de vista. Sí, pues Katia ha logrado muchísimas cosas, tal vez muchos no lo saben. También es mentora en esta asociación de mujeres logísticas que hay en el país. Va a lo que es la Asamblea Nacional, pelea ley, o sea, no busca su propósito para ella, sino más bien para un conglomerado, como lo acabas de decir. Y eso también es servir al país y servir a las personas, y por eso es que Katia también es esta lideresa que lleva todos los temas hacia adelante, ¿no? Y no se queda estancada, sino que trata de buscar los mecanismos para que esto surja. Y mi querida Katia, ¿qué legado te gustaría dejar en este sector logístico empresarial en el país? Bueno, como hemos conversado, nosotros somos los que movemos la economía del país. La logística mueve la economía del país. Y mientras más profesionales seamos, más éticos, más íntegros seamos, creo que el beneficio no de una industria, no de la logística, más el beneficio de todo el país, las mejores condiciones de vida que todos esperamos como ecuatorianos se van a ver. Y el legado es que tengamos esa fuerza, esa convicción de servir, ¿no? de querer más, o sea, de que esta sostenibilidad que esperamos todos, de esta estabilidad, que por más de que a veces no dependa de nosotros, pero sí depende del nivel, de alzar el nivel del sector logístico y de saber que, y bueno, ya no estás ahí porque eres un sector o porque de pronto vas a hacer un paro o te van a considerar, sino ¿por qué? Porque somos parte importante del crecimiento de la economía del país. Y que no seamos uno de los actores que, bueno, invítale porque ya, no es eso, sino que la contribución del sector logístico en global, transporte, avance, todos los actores que intervenimos sea considerado y se enfoque en esa manera. Entonces, si nosotros, y en mi caso podría dejar esta huella para que tengamos presente esto, porque muchas veces lo podemos hacer pero no nos damos cuenta. O desde nuestro sector dicen, no, mi participación no es nada, pero cuando el rato que analizas lo que aportas al sector, lo que haces todos los días, en el caso de ustedes de la Cámara, todas las articulaciones que hacen, o sea, es un trabajo enorme. Así es. Y muchas veces no nos damos cuenta y no damos del valor necesario. Entonces no se trata de egos, sino de saber que este impacto positivo en toda la vida de los ecuatorianos, somos parte y formamos parte de eso. Entonces no es un tema mínimo, ¿no? Ni menor, sino realmente de mucha importancia. Qué lindo lo que nos cuentas, Katia. Y tú, si pudieras hablar con esta Katia chiquita de antes, que tal vez en tu vida no sabías también, dices que a los 12 años ya sabías un poco lo que querías hacer, pero si hablaras con esta Katia de atrás, que recién empezaba con su carrera, que a veces no tenemos claro el panorama del futuro, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué significa la Katia pequeña y la Katia de ahora? ¿Qué le dirías tú a ella? Le diría que tenga confianza en ella, que no dude de lo que tiene adentro, de lo que tiene que enfrentar, y que por más problemas que se puedan tener en la vida, pues es mejor la lección de la que vas a aprender, de la que vas a tener la sabiduría a no saber qué pudo haber pasado. Siempre me he arriesgado en las cosas, pero tal vez en esas, y hasta en mi generación de la que vengo, pues había muchas más limitaciones. Y creo que ese no dilatar alguna decisión, pero sobre todo no tener ese, tal vez, ¿qué pasará? ¿Qué no pasará? Sino de tener la firmeza de que lo voy a intentar y el resultado, si va en negativo, pues va a ser mi lección. Y no, realmente creo que enfocarme en esa parte. O sea, eres una Katia que naciste con un paracaídas, o sea, vamos, nos lanzamos y a lo que vinimos. Qué chévere, porque eso es una motivación. Vamos a completar esta frase, Katia. El éxito para mí no es... el éxito no es tener una posición, ni tener facturas, sino es la confianza que yo puedo tener entre las personas. Qué chévere.
Y para terminar, mi querida Katia, ¿qué estás moviendo hoy, más allá de tu empresa? O sea, como persona, esta Katia López que sí genera muchas plazas de trabajo, eres una gran empresaria, una gran líder, pero tú como persona, ¿qué estás moviendo hoy? Belén, dos proyectos muy importantes de mi vida. El primero es WINS. En el 2020 fundamos WINS Ecuador, que es Women in Supply Chain. Es una comunidad de mujeres que nos apoyamos entre nosotras, pero que generamos las oportunidades para darles competencias, para prepararles, para que inclusive con visitas de campo, técnicas, vayan entendiendo cómo funciona la logística. En este aspecto estamos trabajando con María José Anda y con Gaby García para crear desde este año lo que es mentoría en el Ecuador. Hemos tenido los años anteriores bajo el auspicio de WINS Perú, de WINS Internacional, éxito rotundo en los temas de mentoría, y lo que decidimos en este año es armar el paquete y el programa dentro del Ecuador. Realmente eso me motiva muchísimo porque sé que la equidad de género no es una cuota, no es de exigencias, no es una competencia con los caballeros, sino un complemento, ¿no? Es colaboración. Realmente estamos muy emocionadas porque sabemos que estamos contribuyendo directamente no solo en el profesionalismo, sino en darles esas herramientas a las mujeres para que confíen y para que tal vez con una sesioncita y con una conversación profunda se den cuenta de todo el potencial que tienen y lo puedan explotar y lo puedan sacar. Ese es lo primero. Y el segundo es comentarte que yo soy voluntaria, yo soy leona. Soy leona casi 25 años, pertenezco y fundé el Club de Leones Quito Cumbayá. Y estamos ahorita vísperas a inaugurar un centro médico en Cumbayá para atender las necesidades de salud de esa población. Y un poquito el resumen como tal de lo que es el voluntariado, no solamente el gremial, que lo practico también, sino es qué impacto tienes tú como ser humano cuando ayudas a una persona que no tiene las mismas posibilidades, las mismas condiciones. ¿Cómo puedes cambiar la vida de un ser humano cuando le dedicas horas de tu vida, cuando destinas en el año cuántos días, tal vez 12, 15 o más, o en el mes, y te das ese espacio para poder ayudar a alguien que necesita de verdad? Esa motivación, o sea, realmente es tan potente, tan hermosa cuando sabes que primero que es auténtica y que una sonrisa de un niño en que en un agasajo navideño recibió su regalito, su funda de caramelos o su kit de aseo y que no tenía de pronto en esa noche qué comer, saber que ayudaste a una persona y que le cambiaste la vida, inclusive con testimonios de personas que comenzaron una vez que nos comentaba una persona que le conocí en Los Ríos. Dice, yo comencé a estudiar belleza en Quito y ella ya vive en uno de los cantones de la provincia de Los Ríos y hoy tiene su centro de belleza y da empleo a 6 personas. Y te das cuenta del impacto que tuvo un curso que tal vez fue gratuito, pero que ahorita en la práctica y después de los años eso sirvió para eso es lo que hacemos los voluntarios. Y esa es una de las vocaciones que las tengo y realmente ese punto nunca lo hablo porque eso son cosas tuyas, pero creo que son muy importantes y que a la final se traducen en lo que para mí es el servicio de liderazgo. Chévere, muchísimas gracias, Katia. El mensaje que nos deja Katia es muy frontal y específico. Invitamos también a todos los jóvenes, a esas chicas que tal vez creen que el sector del transporte y la logística no es para ustedes, pues aquí está el vivo ejemplo de que sí se puede motivarles, porque muchas veces se quedan enfrascados en sus problemas y más bien estos testimonios les puede ayudar a ver más allá. Katia no ha tenido la vida fácil, como nos ha contado, pero ha sido resiliente y ha salido adelante. Gracias, Katia, por seguir este camino y por haber aceptado esta invitación. Encantada, es un honor, un privilegio de compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias.